Eh, bueno, darle la bienvenida, desearles una bonita tarde y espero que haya sido una semana bastante productiva. A veces hay semanas muy cansadas, muy ajetreadas, pero bueno, de eso se trata. Eh, vamos a estar hablando hoy un poquito sobre un tema que es importante, interesante también, eh, y que de una u otra manera nosotros nos vemos constantemente, ¿verdad? Influenciados en nuestra vida cotidiana, nuestra vida estudiantil, laboral, etcétera. El tema de las relaciones interpersonales y muy en concreto para el tema de las organizaciones. ¿Ok? Por supuesto, ¿verdad? Como les digo, todos nosotros nos relacionamos constantemente con una gran cantidad de personas desde nuestras familias, ¿verdad? Padres en el trabajo, en el estudio, siempre tenemos ese intercambio constante de información y ese intercambio también de nuestro sentir, ¿verdad? Cómo nos expresamos y cómo proyectamos también ciertos sentimientos, necesidades, intereses. Entonces, eso es parte normal desde que, prácticamente desde que nacimos. Por supuesto que es una necesidad, lo hemos visto a lo largo del curso, o sea, tenemos necesidad de organizarnos, también tenemos necesidad de interactuar constantemente. Es una necesidad personal, necesitamos establecer esos vínculos y esos círculos de amistad o de afiliación con otras personas. Y por supuesto que tenemos una libertad sobre cómo elegimos ese tipo de relaciones y con quiénes. Eh, Tenemos esa libertad de relacionarnos y externar asuntos personales o asuntos íntimos, ¿verdad? Con quienes nos generen esa amistad y esa confianza. Eh, pero en las organizaciones tenemos que hacerlo de forma forzada, por decirlo así, porque necesitamos coordinar cosas en las organizaciones. Eh, por ejemplo, yo les he comentado, ahora estamos con un proyecto de un trabajo con varios compañeros de diferentes países y es interesante en el tema de, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo en el tema de horarios, cómo nos ponemos de acuerdo porque todos trabajamos o tenemos otras responsabilidades, pero entonces en un ambiente académico, pues sí o sí debemos organizarnos para el tema de sacar para trabajos grupales o proyectos. Esa forma también de tratar de organizarnos tiene mucho que ver con la comunicación. Y aquí en la comunicación solo vamos a tocar algunos aspectos importantes eh, de ese proceso. Primero, la forma en que enviamos un mensaje, eh, ¿verdad? La manera lo más clara posible, ¿verdad? Que yo emito ese mensaje, cuál es el objetivo de enviar un mensaje, cómo lo transcribo, cómo lo verifico, cómo lo entiendo. Y es importante aquí nunca suponer cosas, especialmente en los ambientes ya laborales u organizacionales, porque eso puede representar un atraso importante en algún proyecto, en algún trabajo o en temas legales, ¿verdad? No podemos suponer cosas. Por ejemplo, en lo que es inspecciones sanitarias, ¿verdad? Todo lo que son documentación o actos administrativos, nosotros tenemos que tener claridad sobre lo que se está evaluando o verificando y nunca dejar en tela de duda alguna situación o algún hecho. Entonces, no podemos suponer ahí. Eh, Cuando estamos comunicándonos con alguien, recopilando información, antecedentes, cuestiones así, necesito tener claridad sobre la información que me está dando alguien y necesito saber si estoy entendiendo bien. Por eso es que hacemos preguntas para confirmar si es así, cómo se está entendiendo el mensaje. Y por supuesto,
El tema de compromisos se ve mucho en reuniones o, perdón, en reuniones o, o gestiones que se hagan para llegar a algún acuerdo con otros actores sociales. Reuniones con las comunidades, reuniones con alguna empresa o reuniones con alguna institución pública, ¿verdad? Necesitamos también generar compromisos claros y más adelante vamos a ver ese tema. Entonces, en resumen, para el tema de comunicación, eh, obviamente emitimos un mensaje, hay una parte que recibe ese mensaje y también cómo respondemos ese mensaje, de qué forma lo vamos a interpretar y responder adecuadamente. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? A veces es necesario tomarnos un momentito para interpretar correctamente y dar una respuesta adecuada. Por eso ahí es que analizamos y estructuramos la respuesta. En correos electrónicos, ahora que estamos mucho con el tema digital, ¿verdad? Por el tema de pandemia, pues nos llega mucha información, muchas consultas, entonces debemos tomarnos el tiempo paralelo y ver qué exactamente nos están consultando y ser muy concretos para no extendernos en el tema de mensajes por correo. Por ejemplo, cuando a nosotros nos llega alguna consulta legal o alguna consulta técnica, eh, tenemos que ser muy detallados en la respuesta para evitar, primero, algún malentendido y segundo, alguna situación que nos comprometa en el aspecto legal. Porque también el tema de correos, pues ya es una forma oficial de comunicación, especialmente en empresas, bueno, públicas y privadas. Entonces, lo que usted escriba ahí, ¿verdad? Puede o beneficiarlo o meterlo en un problema. Entonces, hay que ser muy mesurado y muy cuidadoso a la hora de emitir un correo. No sé si en algún momento ustedes les ha llegado o ustedes han enviado algún correo y se ha malinterpretado o nunca respondieron el correo y entonces les vuelven a preguntar y dicen, ah, no, yo no he visto ningún correo, nunca me han mandado esa información y cuando van a buscar, ahí estaba el correo que no se había abierto. Pero no sé si han tenido algún malentendido con el tema de los correos electrónicos, por ejemplo. Pues hasta el momento, gracias a Dios, no. Ok. Bueno, es importante y especialmente cuando vayan avanzando ya en proyectos, bueno, por ejemplo, en el tema de tesis, van a tener miles de correos, van a tener miles de versiones, versión tesis final, 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 tesis hasta aquí y creo que ya, etcétera. Entonces, toda esa información es importante, ¿verdad? Que la sepan administrar adecuadamente y contestar correctamente. Eh, También al momento de contestarle a alguien, a una empresa, a un compañero, a una organización, ¿verdad? Debo hacer preguntas para confirmar si entendí y vuelvo y repito, y no hacer sugerencias o no hacer suposiciones. Entonces siempre es bueno tener esa práctica, esa costumbre de, por ejemplo, decir, entonces quiere decir que me estás pidiendo esto y esto. O eh, para ver si te entendí bien, ¿quieres decir que esta y esta parte es así o esa información que me estás presentando me está indicando esto para hacer una contrarréplica de la otra parte, por si hay alguna duda o no se entendió bien el mensaje. Entonces, siempre es bueno hacer preguntas. En esa parte de relaciones interpersonales y comunicación en las organizaciones, siempre hay algunos errores comunes a la hora de interactuar. Y hay 4 elementos para tratar de mantener una buena comunicación. Expresar el mensaje con claridad, ¿verdad? A veces, y en la parte organizativa pasa mucho,
Nos manda un correo, se necesita tal información y obviaron decir para cuándo. Bueno, para cuándo lo ocuparán. O necesito el de, registro de denuncias por quemas en cañales, pero no dicen de qué fecha a qué fecha. Espérate, la información no está clara. Escuchar con atención siempre es importante. Escuchar, ¿verdad? Que es diferente de oír, ¿verdad? Escuchar es porque estoy analizando la información que me está llegando. Oír es porque no estoy prestando atención, estoy pensando en otra cosa y en un determinado momento me perdí en la conversación. Verificar lo que se ha escuchado, ¿verdad? Igual, vuelvo a repetir, con el tema de hacer algunas preguntas para confirmar que entendí el mensaje y expresar el mensaje propio. Si nosotros no hacemos práctica adecuada de estos elementos, pues vamos a tener muchos problemas de comunicación, muchos malos entendidos, muchas discusiones, etc. Igual hay algunos errores comunes en la comunicación. Eh, Hay gente que interrumpe, ¿verdad? Hay gente que ataca y formula juicios de valor de forma premeditada o sin razón. Y especialmente en las reuniones se salta de tema sin haber terminado un tema de la agenda o mencionar un tema que no está en la agenda. Eh, Me recuerdo, por ejemplo, en el tema de interrupción, teníamos una compañera eh, que cuando se le estaba explicando un tema de potabilidad de agua a una comunidad y estaba hablando un compañero de la IA, esa compañera apenas hacía una pregunta, pues interrumpía al otro compañero y no lo dejaba explicar. Hasta que llegó un momento en que alguien del público dijo, señora, por favor, deje al ingeniero explicarnos, porque usted lo está interrumpiendo. Pero entonces, esas situaciones generan errores y generan también molestia. Eh, no sé si han tenido alguna situación de estas. Creo que no, profe. Ok, igual, este, es comprensible porque creo que ustedes han estado prácticamente, sí, o sea, en lo que llevamos de la carrera de el segundo año, pues en pandemia. Pero en el momento en que ojalá que ya el otro año volvamos un poco a la normalidad, pues es bueno considerar estas indicaciones ya al momento de hacer trabajos más de campo, ¿verdad? O interactuar más tú a tú, más en persona o un careo con la gente. Aquí les dejo, bueno, algunas técnicas para mejorar el tema de comunicación, ¿verdad? Hablar de manera clara y sencilla, ¿verdad? No hacemos nada con llegar a una comunidad o una organización hablando con una jerga técnica y que muy pocos nos entiendan y no demos adecuadamente el mensaje. Tenemos que allanar esa parte y hablar de manera muy clara. El tema de ver a los ojos a la otra persona y demostrarle que hay interés, ¿verdad? Y que se quiere comunicar con ello, pues es una buena práctica, solamente que a veces hay personas que no pueden mantener el contacto visual mucho tiempo por un tema de personalidad o puede ser que se malinterprete el tema de contacto visual y esté indicando más bien eh, que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se los diría? Eh, como estar retando, haciendo algún tipo de reto. Pero en ciertos momentos de la comunicación sí es bueno hacer contacto visual, ¿verdad? Porque tampoco es agradable que uno esté expresando algo o explicando algo y la otra persona esté viendo siempre para otro lugar. Entonces, tener esa situación en cuenta. Hay que conciliar lo que expresamos, ¿verdad? Con nuestros gestos
y las palabras que indicamos. La gesticulación, la comunicación corporal, ¿verdad? Es sumamente importante. Puede ser, y no sé si les ha pasado, que alguien está explicando algo, pero su gesticulación y su lenguaje corporal están diciendo otra cosa totalmente diferente. Escuchar, ¿verdad? El tema que les indicaba. No juzgar ni afectar a la comunicación de otros, ni hacer, por supuesto, nunca burla o ridiculización de alguien. Y no tratar de demostrar lo que no se es o lo que no se sabe, ¿verdad? Si hay un tema en el cual nosotros o alguno de nosotros no es experto o no está 100% seguro, es mejor no brindar opinión, sino asesorarse mejor para ya luego indicar algo. Cuando se pregunta algo, pues es mejor decir, bueno, no tengo toda la información, pero voy a investigar o voy a indagar. Siempre tener un buen concepto de uno mismo, ¿verdad? El tema de seguridad es sumamente importante para proyectarlo con otras personas. Por supuesto, el tema de educación, respetar los puntos de vista de cada uno de los que están en un grupo. Y, por supuesto, hacer el tema de contestar cortésmente y tratar de manejar adecuadamente ciertas situaciones de discusiones o puntos en los cuales no están todos de acuerdo. En la parte de relaciones interpersonales, pues también hay un elemento importante que es la satisfacción laboral. Entre mejor nos comuniquemos, entre mejor nos llevemos en el equipo o la organización, pues la satisfacción laboral también va a ir aumentando. Eso tiene que ver también mucho con las variables de la organización y que tanto la organización fortalezca las relaciones interpersonales en sus equipos de trabajo. Pero es algo que se le da mucho interés actualmente, ¿verdad? Por un tema de salud mental en las áreas de trabajo y para minimizar el tema de rotación laboral y ausentismo laboral, que eso impacta mucho a las organizaciones. Al final de cuentas, colaboradores que están emocionalmente estables, que están satisfechos, que están felices, son más productivos, por supuesto. Y el tema de la confianza interpersonal en las organizaciones también nos hace más eficientes, ¿verdad? Porque confiamos en la información que está brindando un colega o un compañero, ¿verdad? Para hacer bien nuestro trabajo. Eh, Esto tiene que ver también, ¿verdad? Con la motivación intrínseca. Hay una teoría, la teoría de autodeterminación de Ryan Dessy, sobre el tema de motivación interna en las organizaciones. ¿Qué motiva a un grupo de personas o a un colaborador? Pues básicamente que hayan buenas relaciones, porque son necesidades psicológicas que tiene que llenar en ese grupo de trabajo. Puesto que estamos obligados a interrelacionar, ¿verdad? Con los compañeros de la U, con los compañeros del trabajo, pues que esas relaciones sean amenas y sean cordiales, ¿verdad? Y de esa forma también satisfacemos esas necesidades de afiliación, de ser parte de algo, ¿verdad? Y logramos un poco establecer relaciones más de apego, más significativas, ¿verdad? Con otras personas. Eh, por ejemplo, no sé, ¿ustedes mantienen contacto con los compañeros del colegio? Con muy pocos, profe. Si acaso como los que sí fueron como con los amigos que uno caminaba, cosas así. Ajá, Sí, de mi parte igual, como el grupito, por así decirlo. ajá. Sí, hay unos pocos, ¿verdad? De todo el grupo del colegio que uno se llevaba muy bien o que estudiaba muy bien con ellos,
¿verdad? Se sentía cómodo. Entonces esas relaciones tienden a perdurar, ¿verdad? Después de que salimos de la etapa del colegio o después de que salimos de la etapa de la universidad. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de motivación. Las relaciones sociales, ¿verdad? Como volvemos a repetir, son sumamente fundamentales para el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Quien no logra congeniar o no logra adaptarse y tener buenas relaciones interpersonales, ya sea con su familia, con sus amigos, con su grupo de trabajo, etcétera, pues puede ser que tenga algunos problemas y necesidades insatisfechas. Es por eso que el tema de relaciones interpersonales y ese intercambio que hay es un refuerzo social, ¿verdad? Que favorece nuestra adaptación. Y nosotros pues tendemos a sentirnos bien en lugares donde nos sentimos aceptados, ¿verdad? Nos sentimos apoyados, nos tratan bien, nos respetan, etcétera. Esa necesidad también de pertenencia a algo, de afiliación, ¿verdad? Todos lo tenemos. Eh, y por eso les ponía el ejemplo de los compañeros del colegio, o incluso de la escuela, ¿verdad? Porque son relaciones que hemos cultivado de una forma o nos hemos acoplado también que nos sentimos pertenecientes, ¿verdad? A ese pequeño grupo y compartimos varias cosas en común. Nada más les voy a indicar aquí tema de cultura general, pero también créanme que esta información les va a servir mucho en varios aspectos, no solamente de trabajo. En el tema de relaciones interpersonales, vean, ustedes van a interactuar con una gran cantidad de personalidades. Ahorita vamos a ver un poco el tema de personalidades. Eh, por decirlo así, algunos elementos, ¿verdad? O sea, la gente es súper diversa en muchas cosas, en muchos pensamientos. Tenemos que tener esa capacidad de acoplarnos con una gran cantidad de personas, con una gran cantidad de especialidades, de maneras diferentes de pensar, etcétera. Y cuando uno sale de la universidad y ya entra en ese ambiente laboral, eh, pues desarrollar ciertas habilidades, créanme que le va a facilitar mucho el proceso de adaptación y a disfrutar más el tema laboral. Eh, la primera ley, por decirlo así, ¿verdad? La mejor manera de cambiar una relación es cambiando uno mismo, ¿verdad? Ahí hay que hacer un insight uno mismo y decir, bueno, puede ser que me esté equivocando en alguna situación o puede ser que mi comportamiento no sea el más adecuado, entonces voy a hacer pequeños cambios para no generar este conflicto. Siempre buscar lo positivo de las personas, ¿verdad? No generar estereotipos, no irse por eso. Siempre hay que ganarse la confianza de las personas. La confianza se gana con acciones, ¿verdad? Más que con palabras. Mantener una actitud ganar-ganar. Nunca vamos nosotros a ceder fácilmente, ¿verdad? O algo que nos vaya a afectar y que cedamos por satisfacer a otra persona. Eso no lo podemos hacer. Siempre tenemos que tener esa actitud de yo gano, tú ganas. Escuchar con empatía, ¿verdad? El tema de empatía es tratar de ponerse en los zapatos de otra persona. Ser asertivo a la hora de expresarse. Ahorita vamos a ver qué es asertividad y qué es una persona asertiva. Y distinguir entre la persona y la conducta, ¿verdad? Puede ser que esa persona ha tenido un día muy malo o tiene una situación personal muy especial. Entonces, hay que ver, bueno, esa conducta a qué se debe. Y lo que puede generar temas de malas relaciones interpersonales, mala comunicación,
son situaciones, ¿verdad?, que van a afectar mucho el clima organizacional y también la salud, a fin de cuentas, del grupo o de cada uno de los colaboradores. El tema de frustración, el tema de ansiedad, el tema de enojo, la persona se muestra agresiva constantemente, siempre hay actitudes negativas cuando se tiene una idea novedosa, etcétera. Y al final, pues hay una deserción o hay un despido. Eh, Actualmente, pues el tema psicosocial, el tema de salud mental en el trabajo está considerándose mucho, con mucho más detenimiento, mucho más ahora en temas de pandemia, ¿verdad? El tema de las enfermedades laborales en salud mental está teniendo un gran impacto. Ustedes han escuchado, bueno, aparte de la pandemia por COVID-19, otra gran pandemia es la salud mental, ¿verdad? El tema de depresiones, el tema de ansiedad, etcétera. Eh, Posiblemente ustedes ya han vivido algunas situaciones, ¿verdad? De estar frente a una computadora todos los días, eh, simplemente recibiendo trabajos por aquí, trabajos por allá, tareas, exámenes, etcétera, no tener esa interacción con sus compañeros, no tener esa interacción con su profesor, también genera mucha ansiedad y estrés. Eh, Me imagino que han sentido eso. Igual para uno. Entonces, llevar o tratar de equilibrar esas relaciones interpersonales, hacer ese, como les digo, esa introspección uno mismo, ese insight para, bueno, ¿por qué me siento así? Ayuda mucho. Y en el tema organizacional, pues el burnout o el desgaste ¿cómo le diríamos? Eh, Colaboradores quemados, por decirlo así, se está dando mucho más frecuentemente de lo que se daba antes. Eh, el tema de conflictos, pues, son esperables, son naturales. Los conflictos tienen que verse como una situación normal de cualquier organización. Entre ustedes se pelean por algún trabajo, ¿verdad? Alguien no hizo su parte o alguien se atrasó a todo el grupo. Eh, en las organizaciones o trabajos normales también eso pasa, ¿verdad? Eso es muy común. Entonces hay que tener una actitud positiva sobre el tema del conflicto y los conflictos son necesarios. Ahora bien, no hacer nada por el conflicto, ahí es la parte que sí afecta. Pero entonces, a veces se pueden prevenir con ciertas prácticas y conductas. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Se puede anticipar cuando se genera un conflicto o se puede solucionar de plano haciendo un careo con las partes. Pero lo importante con esto, chicos, es que veamos los conflictos como algo totalmente natural de las organizaciones. Hay conflictos por responsabilidades, ¿verdad? Mira, es que esta parte te tocaba a vos y no la hiciste. Por ejemplo, hay problemas de comunicación que generan conflictos. Es que yo entendí que era para mañana. Ah, no era para hoy, por ejemplo. Eh, También lo que genera conflictos son las líneas de autoridad, ¿verdad? Bueno, es que el que decide es fulanito de tal, por ejemplo. La burocracia también de las reglas, ¿verdad? Se toma mucho tiempo para tomar alguna gestión o alguna decisión. La incompetencia también por parte de colaboradores. eh, no hay condiciones adecuadas de trabajo, también genera estrés, ¿verdad? El tema, por ejemplo, no hay un aire acondicionado y hace mucho calor, ¿verdad? O en el tema ergonómico, sillas que no cumplen, ¿verdad? Que para hacer el tema de descansabrazos, de la parte lumbar del cuerpo, etcétera. Eso genera también mucho conflicto. Falta de un trato adecuado, no hay cortesía al pedir las cosas, falta de motivadores, ¿verdad? Nunca se nos felicita por nada, se nos pide y se nos pide, ¿verdad? Y
y más bien cuando se hace, no se cumple una tarea, viene la regañada. Y el exceso de estresores, ¿verdad? Presión, tiempo, falta de recursos, etcétera. Ahora bien, viendo esto, pues bueno, ¿cómo podemos fomentar las relaciones interpersonales en la organización? ¿Me siguen? Sí, Ok. Hay algunas estrategias que usan las empresas, ¿verdad? Para generar buenos ambientes y clima organizacional adecuado. A veces es necesario hacer ciertos ejercicios con los colaboradores en cualquier tipo de organización. Primero que todo, siempre se tiene que realizar o incentivar la colaboración y no la competencia. Cuando los ponen a hacer algún trabajo grupal, etcétera, o en la misma empresa, a veces se tiende a cometer el error de poner a competir a la gente. Y eso genera estrés, eso genera presión, eso genera algunas situaciones o malestar, ¿verdad? Porque dice, no, es que fulanito lo hizo mal, pero le dieron los puntos, etcétera. Aquí el tema es colaboración entre equipos. Esa colaboración a través de una cooperación o una coordinación de acciones y esfuerzos o una co-creación, ¿verdad? Un producto nuevo que nace de la colaboración de varios compañeros. Esa manera conjunta en que se hace algo nuevo. Esto tiene mucho que ver cuando ustedes, ahora que están desarrollando trabajos finales, ¿verdad? No vean a sus otros compañeros como en un carácter de competencia. Yo tengo que hacer el mejor trabajo, tengo que sacar la mejor nota que el grupo 2 o el grupo 3, ¿verdad? Eh, Eso no es una competencia. Al final, lo que vale en el tema universitario es que tanto aprendan y cómo ciertas herramientas que les brindamos nosotros les pueden ayudar ya a la hora de desarrollarse, desempeñarse en el mundo empresarial, en el mundo laboral. ¿Verdad? A veces, por supuesto, que nos ofuscamos por una nota. No, yo quería tener un 95, pero me saqué un 90. A veces es bueno analizar y decir, bueno, ¿qué tanto aprendí de ese curso? Realmente aprendí lo que tenía que aprender. Me saqué un 90, pero no me quedó mucho del curso. Pero entonces, esa colaboración para producir conocimiento, para adaptar ese conocimiento a nosotros, para asimilarlo, es muy, muy importante. Puede ser, por ejemplo, que después, años después, digan, bueno, es que fulanito no era tan bueno en la universidad, pero le va muy bien en el trabajo, ¿verdad? O es un emprendedor, o ya es un empresario exitoso, etcétera. Otra estrategia que se usa mucho es comenzar las reuniones con buenas noticias, ¿verdad? Siempre el tema de buenas noticias tiene un factor psicológico de impacto en los grupos. Y hace que se comience, ¿verdad? De una manera positiva el día. Y ese salir de la rutina, ¿verdad? No ir monótonamente a una reunión, dar un informe, etcétera, salir de la reunión, sino que hacerlas más interactivas esas reuniones. Eh, Algo, por ejemplo, qué sé yo, puede ser en un grupo o entre ustedes que tengan una reunión para ver el avance del trabajo final y alguien quiera compartir algo bueno que le pasó al compañero. Mire, ganó la prueba de manejo. Excelente. Entonces todos nos sentimos felices porque ganó la prueba de manejo. Por cierto, ¿quién sabe manejar aquí? ¿Quién tiene licencia?
Bueno, profe, saber manejar y tener licencia son cosas diferentes. Creo que Bueno, muchos sabemos como que tal vez manejar algo, pero que tengamos licencia, tal no. bueno, sí, buena observación. Puede ser un excelente chofer, sabe manejar muy bien, pero no tener la licencia. O al contrario, tener la licencia, pero pésimo manejando. Sí, sí. No, no, se lo digo porque, por ejemplo, cuando yo hice la prueba práctica de manejo 3 veces y era una frustración cada vez que me decían, no la pasó, pero no, mentira, 4 veces la hice. Ya la cuarta vez que hice la prueba práctica y ya me hice el tráfico, vaya por su licencia. Yo creo que fue el mejor día de mi vida. Entonces, claro, uno celebra y está contentísimo y todo, y mucha gente a su alrededor que vio el esfuerzo de 4 veces ir a hacer la prueba de manejo, pues también se siente contento. Entonces, se lo digo de manera de ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de noticias en un equipo de trabajo, qué dicha, ¿verdad? Ya sacó la licencia. Qué dicha, lo aceptaron en un curso. eh, Va a llevar un posgrado o una maestría en algo. eh, Qué sé yo, algún colaborador que va a ser padre. Entonces, comenzar las reuniones con esas buenas noticias, ¿verdad? Siempre ayuda mucho. Los horarios de descanso simultáneo también, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando tema prepandemia. Ahora las cosas pues están un poco diferentes, pero en el momento en que se vaya ingresando otra vez a la normalidad, ¿verdad? Ya el teletrabajo no sea perdón, el teletrabajo sea opcional y no sea lo cotidiano, pues las empresas tratan de gestionar sus horarios de descanso para que puedan coincidir varios compañeros o colaboradores y puedan compartir un poco. Por ejemplo, en el horario de almuerzo, donde todos los departamentos se ven, o en el horario del café, o en un tiempo libre para hacer alguna actividad física o recreativa, eh, etcétera. Entonces, esos espacios son buenos. Actividad fuera de la oficina también es importante, es parte de lo que es el team building y, ¿cómo se llama esto? El coaching también. Hacer actividades fuera de la rutina del trabajo, ¿verdad? Que permitan conocer un poco más a los compañeros. En algún juego o en algo que ambos comparten o que no sabía que el compañero le gustara, qué sé yo, jugar papi fútbol, por ejemplo. Hacer algún paseo entre el grupo, etcétera. Esas actividades fomentan mucho la parte de unión de los equipos de trabajo. Y recuerden también, o sea, un colaborador contento es mucho más productivo que alguien que está en constante estrés, frustrado, etcétera. ¿Verdad? El rendimiento baja sobremanera. Y también otra opción, pues, es el tablón de noticias. Ustedes me comentaban que todavía no van a ningún curso presencial, ¿verdad? No, profe, todos los que llevamos son virtuales. Ok. Bueno, como les digo, tengamos fe que el otro año va a ser diferente. Por ejemplo, el tablón de noticias, bueno, igual creo que lo veían también, no sé si no sé, en el colegio tienen estas pizarras informativas, igual en la universidad, ¿verdad? Para compartir ciertas cosas, ¿verdad? Que no se comparten, por ejemplo, en una sala de reuniones o en un aula. Entonces son canales abiertos, ¿verdad? En donde puedo participar de alguna u otra manera o compartir algo. Qué sé yo, vendo mi PlayStation 4 o lo cambio por algo. O intercambio juegos de PlayStation 4, no sé, algo así. Pero esas pizarras informativas son muy útiles. ¿Ok? Comentarios, chicos, consultas.
Había visto sobre el video de las relaciones sanas, pero estas relaciones, bueno, que se explica así como en las organizaciones, siento que nunca serían como estrechas, o sea, las organizaciones pueden ser basadas como en la economía o en las necesidades de una organización a otra, pero dudo mucho que en algún momento llegue como el sentimentalismo, ¿no? Entonces sí, como que esas relaciones tal vez no impactarían tanto en la salud de las personas. Depende de la visión y objetivos de la empresa y de la cultura organizacional que tenga esa empresa, porque hay colaboradores que se afilian y se identifican mucho con la empresa. Tanto así que, o sea, totalmente tristes cuando ya cambian de puesto, se van de la empresa o se jubilan. Yo he conocido empresas que trabajan mucho esa parte de que el colaborador esté muy a gusto ahí y el colaborador ve a sus compañeros de trabajo como alguien más de la familia, ¿verdad? Son amigos, etcétera. Y eso repercute grandemente en la salud emocional, ¿verdad? De las personas, porque recuerden que para el trabajo estamos 8 horas o un poco más de 8 horas ahí. Eh, Generalmente es el sistema tripartita, ¿verdad? Son 8 horas de trabajo, 8 horas de otras actividades, ¿verdad? Hacer ejercicio, ir al cine, etcétera, y 8 horas de descanso. Eh, pero eso dependerá, como te digo, mucho de el clima organizacional y el enfoque o la proyección del Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, pues con el tema de la Semana del Silencio, pues ha sido, y las charlas que dio, ha sido un esfuerzo para quitar un poquito de presión sobre estos semestres que hemos estado con pandemia. Yo espero que ustedes hayan podido descansar un poco o se hayan botado un poquito de presión, pero esos espacios lo que buscan precisamente es tratar de cuidarlos, ¿verdad? En la parte de salud mental. Eh, Aunque algunas personas piensen que eso es una vagabundería, como lo expresó Otto Guevara. Pero no sé si estás de acuerdo en eso. Pues sí, tal vez como la idea de los proyectos o que compartan eso, tal vez sí pueda ayudar. Ujú. Sí, sí, contigo al final, entre más a gusto esté el colaborador, o sea, es mejor para todos, ¿verdad? Porque por ejemplo, hay colaboradores que no están a gusto y más bien sabotean a la empresa o sabotean al grupo eh, por el simple hecho, el simple placer de que le vaya mal, ¿verdad? Esas actitudes, esas situaciones, bueno, primero hay que identificarlas y segundo, pues no deberían ser en una organización. Ok, ¿algún otro comentario, chicos? Chicos, son el grupo más callado que he tenido. A veces me preocupo. Eh, De mi parte no, pero de todo, claro. ok. Bueno. Ok, vamos a seguir rápidamente con, ligado al tema de relaciones interpersonales, el tema de personalidades. Personalidades múltiples, dicen. Vamos a ver, aquí está. Ahí. Permítame un poco. Ok, me indican si ven la pantalla, en la presentación, perdón. Sí, profe. Sí, Sí, bro. ok. Ligado a eso, eh, como les repito, tenemos que no lidiar, sino compartir con una gran cantidad eh, de personalidades, ¿verdad? Unas más amenas que otras,
pero eso es parte de nuestra naturaleza humana. Esas personalidades, ¿verdad? Van a variar mucho, pero es lo que hace a la organización dinámica, es lo que hace, lo que le da ese picante, esa, ese color, ¿verdad? A las interacciones que tenemos con una gran cantidad de personas. Porque pasamos del tema grupal a enfocarnos a un tema de interactuar individualmente con cada uno de las personas. Eh, Cada uno de nosotros tiene sistemas psicológicos y de creencias muy diversos. Cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero esas personalidades tienen que ajustarse a los entornos en los cuales se están desarrollando. Como decía un meme que veía en un momento, eh, me gusta mucho tu personalidad, le decía, creo que un muchacho, una muchacha, y la muchacha le respondía, muchas gracias, la hice especialmente para vos. Y yo, ok. Las personalidades, pues, están construidas una parte en herencia y una parte también por el ambiente en el cual se desenvuelve esa persona. Volvemos al tema de la complejidad, ¿verdad? Somos entes sociales sumamente complejos y nuestras interacciones con el entorno, con las situaciones vividas, va a moldear cada una de nuestras personalidades. Hay un indicador que es el de Myers y Briggs, en el que evalúa la personalidad a través de 100 preguntas. Entonces establece 16 tipos básicos de personalidad. Em, Obviamente no vamos a tener 16 personalidades. Mira, creo que hay una película ahí que no recuerdo cómo se llama, pero eh, no sé si alguien la ha visto. Es un sujeto ahí que intercambia personalidades de un momento a otro, tiene un montón. Pero son 16 rasgos de personalidad, ¿verdad? Comunes entre nosotros y con lo cual nos ayuda a entender a las personas y más o menos en enfocarlos en qué habilidades pueden desarrollar o en qué se pueden desempeñar mucho mejor. Esos 16 tipos de personalidad a través de esas 100 preguntas de ese cuestionario, por ejemplo, hace combinaciones como personalidades extrovertidas versus introvertidos o sensibles versus intuitivos, pensadores sentimentales, enjuiciadores y perceptivos. Pero entonces hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, en el tema de sensibles versus intuitivos, ¿verdad? Los de tipo sensible son prácticos y prefieren la rutina y el orden, se centran en los detalles. Los intuitivos se basan en procesos inconscientes y ven el panorama general. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, personas que son introvertidas, intuitivas, pensadoras y enjuiciadoras, ¿verdad? Se describen como visionarios, de mentes originales, se guían mucho por ideas y propósitos propios y se caracterizan por ser escépticos, críticos, independientes, determinados y con frecuencia tenaces. Por ejemplo, es una caracterización de un tipo de personalidad introvertido, intuitivo, pensador, enjuiciador. Entonces, como verán, tenemos estos 16 tipos de personalidades. Eh, Analicen, no sé, en qué podrían, haciendo ese, como les repito, ese insight uno mismo, eh, ¿verdad? Porque es importante conocerse uno. Bueno, ¿qué podría ser yo? Podría ser una persona tolerante y flexible,
podría caer más en ser una persona reservada, amistosa, sensible y amable, o más entusiasta e imaginativa, ¿verdad? Ahí se lo dejo para que lo analicen. Y también está el modelo de los 5 grandes, ¿verdad? En el tema de personalidades y valores. Eso en algún momento lo van a escuchar. Esta parte, por supuesto que en organizaciones muy estructuradas, en la parte de recursos humanos, se valora mucho. O sea, les repito, porque habrán ciertos puestos, ciertas tareas o responsabilidades que requieren más de cierto tipo de personas. Por eso las entrevistas de trabajo son muy definidas, muy detalladas, ¿verdad? Porque buscan más o menos ver los rasgos de personalidad del posible oferente. En estos el modelo de los 5 grandes, ¿verdad? Tenemos en la parte de extroversión, ¿verdad? Que describe a alguien sociable, eh, gregario y asertivo, personas que son con una gran capacidad de adaptabilidad o meticulosidad, con estabilidad emocional o apertura a experiencias. Por ejemplo, en algunos tests, ¿verdad? Para colaboradores, prefiero decirles colaboradores que empleados, que obtienen calificaciones altas en el ámbito de ser meticulosos, ¿verdad? Desarrollan niveles altos de conocimiento en su trabajo, se centran mucho en el detalle de sus tareas, son muy meticulosos, dedican mucho esfuerzo al trabajo y tienen niveles elevados de conocimiento en ese trabajo, por lo que tienen un muy buen desempeño, ¿verdad? En las tareas que se le asignan. Por ejemplo, un prensista, ¿verdad? Alguien que maneja una prensa litográfica, ¿verdad? Estas de impresión de revistas o de periódicos, etcétera, ¿verdad? Tiene que ser una persona meticulosa porque ese trabajo exige, ¿verdad? Bueno, el tema del tamaño del papel, el tema del tono de la tinta, el tema de centrar los diferentes colores, el tema de, bueno, se atascó el papel en cierta parte del trayecto de los rodillos, etcétera. Tiene que saber muy bien cómo opera esa maquinaria y solucionar rápidamente. Entonces, es una persona muy meticulosa. Eh, Ese modelo de influencia de los 5 grandes criterios, de verdad, en el comportamiento organizacional, describe entonces en el tema de estabilidad emocional, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué es relevante? Porque en esta característica son personas que tienen menos pensamientos negativos, eh, pocas emociones negativas, y lo afecta mucho el tema de una mayor satisfacción con su trabajo y con la vida y los niveles de tensión que son más bajos, maneja niveles de tensión bajos. O la gente que está en el grupo de apertura, ¿verdad? Que tienen una mayor relevancia al aprendizaje, a ser creativos, a ser flexibles, y entonces el rendimiento es alto, tienen un liderazgo mejorado y son más adaptables al cambio. Recuerden, por ejemplo, en el tema de cambio, hay personas que se resisten mucho, hay personas que les da miedo, que entran en crisis, en pánico, etcétera. Lo vemos ahora, por ejemplo, con el tema de QR. El código QR, algunas personas dirán, no, es que eso no sirve, es que yo no entiendo cómo se saca eso, es que eso es una tontera que se inventó el gobierno, etcétera. Como he escuchado a otras personas que dicen, lo mejor que dicha que ya pusieron eso, eh, es voy a solicitarlo en mi empresa, etcétera, por ejemplo. Y también tenemos
la tipología de Holland para lo que es personalidades y ocupaciones congruentes. No necesariamente, esto es un acercamiento, ¿verdad? No es que sea la santa palabra o esté escrita en piedra de que, por ejemplo, una persona de tipo realista, ¿verdad? Con actividades, que prefiere actividades físicas y que requiere mucha habilidad, esté destinado, ¿verdad? A trabajos de operador, de taladros, mecánica, etcétera. Pero es un acercamiento que nos permite reflexionar un poco más sobre qué cualidades y qué destrezas podrían ser mejor para nosotros en ciertas habilidades, perdón, en ciertos trabajos. Eh, Recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes hicieron el test de actitud vocacional de la universidad o en sus colegios, hicieron un test de vocacional. Sí, profe, pero ya no me acuerdo el resultado. Porque, por ejemplo, eh, yo tenía dudas sobre qué estudiar, yo no sabía exactamente. eh, y yo no sé si les conté, mi, mi abuela me decía, qué bonito se vería usted con corbata y un saquito para que trabaje en el banco. Entonces, le digo, ah, ¿en serio, abuela? ¿Vos crees? Entonces voy yo y me meto a administración de empresas un semestre a llevar, bueno, los cursos de humanidades y algunos cursos de administración de empresas. Y yo, ¿para qué lo hice? O sea, jamás, no me gustó para nada. Hice el test vocacional. Y por supuesto que yo sabía en mis adentros que a mí el tema del área de ciencias, del área de la biología, del área de las ciencias naturales era lo que me gustaba. Pues lo vino a confirmar el test. Entonces, bueno, ahí sí, voy en esas, entonces a buscar una carrera que tenga que ver con cualidades o temas que tengan que ver con ciencias naturales. ¿Verdad? Y bueno, que es donde escogí salud ambiental. Eh, pero de eso se trata estos, es autoconocerse un poco más, ¿verdad? Si soy más del tipo sociable o si soy más del tipo introvertido, si soy más del tipo emprendedor, ¿verdad? ¿Qué ocupaciones podrían ajustarse a ese tipo de personalidad mía? ¿Me siguen por ahí? Sí, profe. ¿Ok? Y por supuesto, ¿verdad? O sea, nosotros hemos evolucionado, ¿verdad? De acuerdo a las exigencias de nuestros tiempos, ¿verdad? Para lograr acoplarnos a un sistema social muy exigente, ¿verdad? Como les repito, con una gran cantidad de situaciones, de relaciones, etcétera. Y de lo cual es un proceso que lo tenemos prácticamente desde que nacemos. ¿Cuál es nuestra primera relación interpersonal que tenemos? ¿Verdad? Nuestra relación de unión o apego con nuestra madre. Ese es nuestro primer contacto con las relaciones interpersonales. El tema de relaciones humanas y el tema de personalidades también, pero más de relaciones humanas, eh, surge o toma mayor fuerza para contrarrestar todo el tema de deshumanización en el aspecto laboral, ¿verdad? Con la revolución industrial, ¿verdad? Donde habían jornadas de trabajo extenuantes, condiciones de trabajo insalubres, niños trabajando, mujeres trabajando, trabajaban más de 12 horas, trabajos repetitivos constantemente, no había una interacción entre ellos, eran prácticamente un agregado del sistema mecánico,
¿verdad? No se podían quejar, no se podían enfermar. Bueno, si se enfermaban, pues se les despedía o se les cesaba y listo. Pero eso trajo a colación una gran cantidad de problemas que se empezaron a estudiar. El tema de accidentabilidad, el tema de seguridad ocupacional, ¿verdad? De ciertas patologías en la parte de salud mental, en el ambiente laboral, etcétera. Entonces hay dos enfoques que nacen aquí de las relaciones humanas e interpersonales. Está un enfoque clásico y un enfoque más de relaciones humanas. El enfoque clásico, ¿verdad? Viéndolo en el tema de ventajas y desventajas. En ventajas del enfoque clásico, pues, cómo lograr la máxima eficiencia a través de la división del trabajo, ¿verdad? Tengo tareas, tengo ocupaciones, etcétera. Tengo cómo establezco diferentes acciones para lograr un producto, por ejemplo, o un servicio. Dividir las funciones de pensar, de ejecutar y reducir costos, aunque tiene desventajas, como que es un proceso que es estático, ¿verdad? Ahora sabemos que nada es estático, todo varía, todo cambia constantemente de acuerdo a las circunstancias del entorno. Lo vemos ahora con el tema, bueno, pandemia, el tema ambiental, el tema de variabilidad climática, todo cambia. Pero esa es una desventaja de este enfoque formal clásico. El trabajo rutinario y monótono que tiende a desgastar increíblemente la salud de los colaboradores y la persona con un apéndice de la máquina, ¿verdad? Lo cual actualmente eso ya no se valora de esa manera. Y entonces en la evolución de las relaciones vamos al enfoque humanista. Modelo humanista con ventajas como nos preocupa el contexto de los cargos, ¿verdad? ¿Cómo se gestionan esos cargos? ¿En qué condiciones? La dinámica del grupo, ¿verdad? ¿Cómo se participa en el grupo? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Si las toma un gerente o si las toma entre el grupo de colaboradores o ellos de alguna manera participan en esa toma de decisiones? El tema de la recompensa social y recompensas simbólicas. Recuerden que hay algo que se denomina ahora el salario emocional, no tanto el salario económico como tal. El salario emocional, estamos hablando de eh, cuando se le promueve a alguien, pues, se le motiva, se le, se le reconoce el esfuerzo, eso es salario emocional. O por ejemplo, se le premia con confianza. Ocupo hacer una vuelta al banco, tranquilo. Vaya, ocupo hacer una vuelta a la clínica, tranquilo. Pero por supuesto el modelo humanista tiene algunas desventajas, como el desinterés de la parte personal, porque estamos tratando con una gran cantidad de personalidades. No a todo mundo le va a motivar lo mismo. El énfasis en la recompensa, ¿verdad? Lo que le resta importancia al tema de la eficiencia y la eficacia, y que no todas las personas son iguales, no todos tienen los mismos resultados, ¿verdad? No todos responden a los mismos estímulos. Entonces, para resumir, chicos, en el tema de relaciones interpersonales, y discúlpenme que no hable tanto, eh, nos relacionamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, el estudio, amigos, pareja, el entorno que nos rodea, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una vuelta al banco, tenemos que relacionarnos. Eh, es esa capacidad humana que tenemos de interactuar con otras personas para acoplarnos al sistema social y de códigos, ¿verdad? Que se nos ha establecido desde pequeños. Eh, reconocer nuestros derechos, reconocer nuestras obligaciones, cultivar ese tema de buena comunicación y esas habilidades para comunicarnos es importante en el tema de conversaciones, etc. Y como estamos interactuando constantemente,
¿verdad? También hay que diferenciar dos aspectos: el contacto social y la relación social. El contacto social en el tema de, por ejemplo, vuelvo al tema del banco, voy al banco y tengo un contacto social con una cajera, ¿verdad? Voy porque necesito un servicio que el banco me da a través de una persona que tiene en un puesto de trabajo, eh, etcétera. Y la relación social, que es esa relación un poco ya más de apego, más emotiva, más de afiliación, ¿verdad? Una relación social con un compañero de la universidad porque nos fuimos a tomar juntos después del examen, por ejemplo, nos fuimos a jugar o play o hicimos algo más o sea, compartimos un poco más. Entonces, no sé si está claro esa diferenciación: contacto social, relación social. El contacto social sería mayormente como con desconocidos, ¿no? Personas que no tenemos como conocimiento de quiénes son. Ajá, sí, no tenemos ese nivel de confianza que con otras personas. Exactamente. Eh, bueno, y recuerdan ustedes, bueno, eso es parecido al tema de la caracterización de actores clave. Eh, tenemos en esas relaciones interpersonales también personas que muestran cierto nivel de poder y cierto nivel de interés. Entonces, aquí retomo otra vez el tema de los actores sociales, porque al final de cuentas necesitamos interactuar con ellos y generar relaciones interpersonales. Entonces, por eso es importante mantenerlos caracterizados y ubicados, ¿verdad? Quienes tienen poco poder, pero poco interés, pero mucho poder. Bueno, son actores que necesito mantener satisfechos. Quienes tienen mucho poder y mucho interés son actores que necesito gestionar muy de cerca. O quienes tienen poco interés y poco poder, ¿verdad? El esfuerzo es mínimo con ellos. Y los que tienen poco poder pero mucho interés, necesito mantenerlos informados, ¿verdad? Porque si no, vienen otra serie de situaciones, ¿verdad? Se me van, se me cambian al otro bando, por ejemplo, no me favorecen un proyecto. Entonces, de aquí, por eso retomo esta parte de la matriz de poder e interés en la caracterización de actores sociales. Ok, para ir ya terminando un poco este tema de relaciones interpersonales y recordando lo que hablábamos al principio, ¿qué buscan las organizaciones actualmente? Buscan esa capacidad de trabajo en equipo. Las estructuras organizacionales tienden a ser más planas, no tan jerárquicas como la estructura clásica, ¿verdad? De un gran jefe arriba, sino que buscan ser más hacia la interacción, menos niveles jerárquicos. Y esa necesidad de trabajar en equipo, prácticamente todas las organizaciones la buscan. Tenemos, por ejemplo, conceptos como la calidad total, ¿verdad? En donde se gestionan proyectos y necesitamos ponernos de acuerdo con muchas personas. Sistemas integrados de gestión, lo vamos a ver más adelante por la otra clase. Sistemas ISO de calidad, eh, ISO para gestión ambiental, ISO de seguridad en el trabajo, por ejemplo, que son los tres pilares importantes de gestión de sistemas. En el tema de reingenierías y procesos de cambio, el trabajo en equipo es importante. Integración regional, ¿verdad? Multinacionales, ¿verdad? Que trabajan de forma regional, región Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo. Se busca mucho personas que tengan esa capacidad de empatía, interdisciplinariedad, perdón, ya no lo dije. Esa capacidad de
adaptarse a los temas y saber un poco de todo. Y la sinergia, ¿verdad? Eh, la suma de las partes, ¿verdad? Genera un todo muy diferente y con un valor agregado mucho mayor. En el tema del comportamiento individual y colectivo, aquí nada más quiero hacer énfasis en las decisiones individuales que cada uno de nosotros tomamos, que decidimos comprar, a quién le compramos y a quién no, a quién le hablamos y a quién no. Pero también está un movimiento colectivo, movimientos sociales o comportamiento colectivo como tal. Los movimientos sociales como tales tienen una mayor duración, tienen un propósito, están estructurados, tienen participación amplia, una gran cantidad de personas. ¿Qué movimientos sociales podríamos mencionar? Para hacer la diferenciación entre el comportamiento individual y colectivo. ¿Algún movimiento social, chicos, que ustedes conozcan? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, profe, pero no se me vienen así como marchas o movimientos sociales que recuerde. Ok. En ese comportamiento colectivo, un movimiento social, por ejemplo, el movimiento antiaborto, puede ser un ejemplo. Eh, movimiento pro derecho de los animales, es un movimiento bien estructurado. Eh, Uno actual o reciente, vamos a ver, bueno, está el tema de aborto, está el tema de derechos de los animales, eh, bueno, el tema de movimiento para lo que es eh, consumo de energías alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, o de reducción de consumo de bolsas plásticas, ¿verdad? Son movimientos bien definidos y tienen una duración prolongada. Lo indico para hacer la diferenciación entre el comportamiento colectivo, porque el comportamiento colectivo es más espontáneo, es de menos duración, tiene una forma libre de expresión e involucra un pequeño número de personas. Por ejemplo, comportamiento colectivo, el tema de los antivacunas, ¿verdad? Que se reúnen espontáneamente en un momento determinado, ¿verdad? De forma libre. No es un grupo de miles y miles de personas antivacunas, sino es un grupo pequeño, ¿verdad? Que tiene derecho a expresarse. Eso es un comportamiento colectivo. Y estas son algunas características de ese comportamiento colectivo. Como les digo, en disturbios, en multitudes, en movimientos sociales, en rumores, opinión pública, etc. Ahí queda el de ello el tema del movimiento antivacunas. Y las conductas individuales. Pongo este ejemplo de conductas pro ambiente, que al final se puede traducir en un movimiento o en un comportamiento colectivo. ¿Quiénes usan bolsa reutilizable cuando van al supermercado? ¿Quiénes tienen esa práctica individual? A mí se me olvidan, entonces termino comprando. A todos se Pero nos... sí, de esa reutilizable. Por lo menos tenemos esa idea de que tenemos que llevar la bolsa, pero siempre se nos olvida, sí, cierto. Este, bueno, eso es es una conducta individual, ¿verdad? Que cada uno de nosotros va asimilando. El tema de buscar envases de vidrio, el tema de no mezclar orgánicos con el resto de residuos normales, etcétera. El tema de utilizar bombillas más eficientes, de bajo consumo, ¿verdad? Son ejemplos de conductas individuales.
Y les dejo aquí esta parte que viene mucho ligado al tema de la nueva gestión y clima organizacional, habilidades blandas. ¿A qué le llamamos habilidades blandas? A esas capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, de motivación y de toma de decisiones. Son habilidades que hay que ir desarrollando. Y por supuesto las habilidades duras, básicamente lo que es la profesión o el oficio o la carrera que se escogió, el dominio de un idioma, el uso de programas de computación, ¿verdad? Que ya viene estructurado. Esto es parte de la famosa cuarta revolución, ¿verdad? Teníamos la revolución industrial, ahora estamos viendo la revolución tecnológica, pero ligado a la revolución tecnológica viene la capacidad de ser creativos, ser flexibles, ser comunicativos y tomar decisiones rápido. ¿Verdad? Entonces, algunas habilidades blandas más, el ser proactivo, el ser autocrítico, el ser intuitivo, empatía, etc. Ok, ok. Vamos a dejarlo ya hasta aquí. Les voy les voy a subir a mediación una pequeña lectura de la paradoja de Abilene. Aquí les dejo un resumen de lo que es la paradoja de Abilene, pero hagan la lectura, es corta. Y la asignación va a ser que, voy a indicar ahí los grupos, que cada grupito haga una, eh, por decirlo así, ¿cómo le llamaríamos? Eh, una escenificación o pongan un ejemplo de cómo se representaría la paradoja de Abilene en ciertas situaciones. ¿Verdad? Entonces ahí se los dejo a su libre escogencia e imaginación de hacer una caracterización de una situación que pudiera ser ficticia o real, donde se plasma esta paradoja, que es muy usual, es muy común que nos pase siempre, ¿verdad? En la ya no dije nada, en la vida cotidiana. Entonces les voy a dejar ahí la lectura y la asignación por grupos, ¿verdad? Para que creen o gestionen una situación ficticia o real. Eh, Esa parte se entendió, chicos. ¿Los grupos los va a armar usted o van a ser los mismos de los trabajos? Son los mismos de los trabajos. Básicamente son los mismos. Ah, ok, todo claro entonces, profe. Ok. Ok, entonces